Dios te bendiga de una manera muy especial en esta gloriosa hora. Estamos agradecidos de Dios de poder compartir con ustedes y quise compartir con ustedes este tema desde acá. Y el tema es: ¿quieres crecer? Todo aquel que llega al camino del Señor debe tener el anhelo en su corazón de crecer, y vamos a ver por qué debemos querer crecer en el Señor. Segunda carta de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, la palabra de Dios dice: antes bien, creced en la gracia. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No debes entrar al camino del Señor y no tratar de conocer quién es Él. Y podemos conocer quién es Él a través de su palabra. Oiga esto, todo lo que no crece, decrece. Todo lo que no avanza, retrocede y va muriendo. Tu anhelo debe ser crecer. Hay personas que dicen: no, a mí no me interesa crecer. Pues te han programado con un programa muy malo, porque el que no crece no puede avanzar, no puede ver la mano de Dios, porque vas a ver a Dios a medida que creces en Él y a medida que te acercas a Él en un crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, hablo de un crecimiento interno, de un trabajo interno y de un aumento de la capacidad que ya tienes. Primera carta a los Corintios 15:58 dice: así que, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga esto, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay gente que avanza, hay gente que crece, que al pasar de los años van creciendo en conocimiento, creciendo en el Señor, y hay otros que retroceden. Eso lo vas a determinar tú, si decides avanzar, si decides crecer. Algo que tienes que tomar en cuenta es que cuando decides crecer en el Señor, mucha gente se irá de tu lado. Cuando tomé la decisión de voy a buscar a Dios, voy a leer su palabra. Recuerdo en mis inicios que llegué en poco tiempo, leo mucho y bastante rápido, a leer 4 veces la Biblia completa en muy poco tiempo, siendo un poco nueva, convertida. Y las personas me decían: te vas a poner loca, vas a acabar de mente. Hay alguien que me decía: la mucha letra mata y el espíritu da vida, pero se les había olvidado que la palabra de Dios dice que la palabra del Señor no es letra, son espíritu y son vida. Entonces la palabra te da vida, la palabra te forma, la palabra te educa. Las personas que constantemente están leyendo la palabra de Dios a la luz de la Escritura, pidiendo dirección al Espíritu Santo, tienden a dar pocas complicaciones a sus líderes, porque ellos saben lo que tienen que hacer, porque nadie tiene que decirle que hay que servir, porque nadie tiene que decirle que hay que honrar a Dios, porque nadie tiene que decirle que tienen que ser generosos por la obra del Señor, porque ellos mismos lo saben y lo leen, sí lo leen a la luz de la Escritura. Porque hay gente que lee la palabra a la luz de su propia interpretación, a la luz de su patrón desorientado, y cuando leen algo obviamente lo entienden como cuando el hombre va y lee: la mujer debe estar sujeta a su marido. Si es un hombre con un patrón mental equivocado, dice: bueno, pues aquí te callas y te me callas y aquí te piso porque Dios me dijo a mí que tengo que sujetarte. Pero si lo lee a la luz de la Escritura, se va a dar cuenta que sujeción es otra cosa, y que el hombre no está llamado a maltratar a su mujer. Entonces, cuando leemos la palabra a la luz de la verdad y no a la luz de nuestra propia interpretación, a veces equivocada, entonces vamos a crecer en el Señor. Oiga esto, mucha gente se va a ir de tu lado. Cuando decidí comenzar a leer, que me decían: ¿y por qué no vamos para allá y nos divertimos? ¿Y por qué no ponemos un juego debajo de la matica? Yo no estoy en juego. Yo tengo acá con la Biblia y me puse leí Biblia, señores, que se acabó. Y le pedí al Señor: enséñame esto, no comprendo esto. Y hay gente que tienen que entender que si tú decides crecer, hay gente que no quiere crecer, y que si tú le caes atrás, pues vas a terminar en el futuro como ellos. Pero si tú decides: no, yo me convertí a esto y yo me convertí a buscar a Dios y yo me convertí para crecer, porque no tiene mucho sentido
que le sirvas a un Dios grande, que vengas al Señor y de repente Dios te salvó, te trajo y a Él te le hagas el inútil. Y digas, no, Señor, yo aquí estoy bien, ya sálvame aquí sentado, yo contigo yo tengo. No, Él te trajo para alcanzar a otros, Él te trajo para que des los frutos que Él tiene planeado que tú puedas dar al reino. Entonces quiero que entiendas esto, prográmate a crecer. A que la gente te va a decir, no tienes que estar tanto tiempo buscando del Señor, prográmate a crecer. Al final se va a ver la diferencia entre aquel que dedicó su tiempo a buscar a Dios y a crecer y aquel que dedicó su tiempo a cosas pasajeras, sin sentidos e inservibles. Como señores, yo tenía en una ocasión una compañera que ella buscaba unos juegos de encerrar palabras y de matatiempos. Y en ese momento yo siempre estaba metida, me gustaba ir leyendo un libro, leyendo la Biblia, leyendo algo. Y ella agarraba su matatiempo y íbamos en el camino y ella me decía, mire, no quieres uno. Digo, no quiero matar tiempo, no tengo tiempo para matar tiempo. Al final del paso de los años, ¿dónde estaba ella matando tiempo? ¿Dónde estaba yo viendo la mano de Dios en mi vida? Porque Dios te va a usar, te va a llevar de acuerdo al conocimiento que tú logres adquirir en su camino. La Biblia dice que Dios le da al hombre de acuerdo a la capacidad que tiene ese hombre. Entonces, si ese hombre no decide capacitarse, y no es que necesitas ir a hacer un estudio teológico si no tienes la oportunidad de hacerlo, pero capacítate en la palabra, la tienes a mano. Si no sabes leer, búscate un audiolibro y léela hasta que se te quede grabada en el cerebro. El punto es que siempre hay la forma de capacitarse. Estás trabajando, pon un audiolibro, pon la Biblia en audio, pasa el día escuchando en vez de estar escuchando La Vaca Lola. Como aquí hay un cuento, tenemos un hermano acá, que Dios lo bendiga en gran manera, que nosotros llegábamos al trabajo y él estaba escuchando La Vaca Lola, La Vaca, y yo decía, ay, por Dios, ¿será que es un niño? Le gustaba el corito de La Vaca Lola. Entonces, ocupa tu tiempo en algo productivo. Ocupa tu tiempo escuchando algo de valor. Escucha tu tiempo escuchando algo que te edifique, que te haga crecer, algo que añada al conocimiento que ya tienes, y Dios va a ir trabajando tu vida y vas a ir avanzando. Pero sí, a mí me enseñaron en una ocasión que si yo escucho a alguien, muy probable termine pareciéndome a él o acabando como él. Y yo cuando veía un programa digo, si acabo como esto, ay no. Y si acabo como este, ay no. Entonces comenzaba a escuchar cosas de personas que más o menos yo quisiera andar por ahí o cerca, y yo escuchaba y digo, sí, si acabo por ahí no acabo mal, porque usted debe entender algo, lo que usted oye, lo que usted ve, va a programar su vida y a programar su mente, y al final usted terminará pareciéndose a la persona que escucha constantemente lo que oye, lo que escucha. No es algo que se puede pasar por alto. Tenemos una mente que graba e inconscientemente te va a hacer repetir los patrones de las cosas que ves y escuchas, a menos que no estés muy alerta para rechazar y rechazar y rechazar, y la mayoría no está en ese estado de alerta. Oiga esto, debemos crecer siempre. Mucha gente se va a ir de tu lado porque no están dispuestos a crecer y no entienden los cambios que estás haciendo en tu vida. Es como el joven en la escuela que se dedica de verdad a sus estudios. Los otros le dicen, es un nerd, es un bobo, es un loco. Y los otros divirtiéndose de lo lindo. Al paso de los años, ese nerd, como le decían, o ese loco, o ese come libros, termina teniendo más conocimiento y en muchas de las ocasiones sale con una carrera y con una buena vida que los otros que supuestamente se estaban dando buena vida perdiendo el tiempo y sin hacer nada. Entonces tenga esto pendiente. Al final se verá la diferencia si te dedicas de verdad a aprender de Dios, si pasas más tiempo aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra, tratando de escudriñar, buscando diferentes puntos de vista para no encerrarte en tu propia convicción cuando puede estar equivocada. Una de las cosas, y se lo doy de consejo, que conocí como desconocimiento, era la limitación que en un tiempo querían imponerme a yo no escuchar otros puntos de vista. Y con esto tienes que tener algo de cuidado, porque en verdad hay que tener la mente un poquito preparada para escuchar otros puntos de vista y sacar un análisis de qué tan cierto es lo que estás aplicando y qué tan cierto es lo que estás creyendo.
Y cuando me decían, no, no escuché nada, yo dije, pero yo tengo que saber ver otros puntos de vista porque yo podría estar equivocada y yo estaría confiando en alguien que me enseñó algo que puede también estar equivocado. Y me decían, no, es que si usted escucha, mire, y creo que busqué todos los puntos de vista. En una ocasión se me ocurrió la brillante idea, que no se la recomiendo en casa, de estudiarme todas las religiones del mundo y hacer un análisis desde el punto de vista fuera de no me comprometo con ninguna de ningunas, para ver por dónde andaba yo, porque mi mente constantemente me decía, ¿y si me estoy equivocando de lugar? Hice mi análisis y la gente me decía, ay, que vas a acabar por ahí, que vas. No, no, no. Es que cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a acabar por ninguna parte. No quiere decir que se siente, ay, instrúyame, una religión equivocada, pero yo tenía que cerciorarme de que estaba en lo correcto. Entonces, no se lo recomiendo hacerlo porque en verdad a veces hay que tener un poquito de conexión con Dios muy fuerte para exponerse a ciertas cosas, pero al final terminé aquí sirviéndole a mi Dios, con mi Dios. Entendí que estaba en el camino correcto, entendí que el Dios del cielo me guía por la dirección que Él quiere guiarme. Entonces, quiero que entiendas esta parte. Si buscas a Dios, si quieres ser usado por Dios, tu familia, tus amigos no te van a entender. Van a decir, no, este está loco, está fuera de sí. Hay gente que será necesario que la dejes ir. Tenía compañeros en el principio que fue necesario que se fueran. Había vecinos que fue necesario hacerle así. Habían creyentes de la misma iglesia que fue necesario decirle bye bye, porque tú vas en una dirección y yo voy en otra. Porque querían constantemente estarte llevando ese compañero de la iglesia, esa compañera de la iglesia que constantemente está, que vamos al cine, que vamos a la playa, que vamos a jugar, y nunca te dice vamos a estudiar la escritura, vamos a un ayuno, vamos a leer un libro de crecimiento personal. Esa persona que siempre, no pierdas el tiempo leyendo, vámonos para allí que está más divertido. Hazle así. Si quieres tener éxito en el camino del Señor, aléjate de la gente que te aleja de lo que debes hacer en el momento que debes hacer, que te drena, que te quita el tiempo y que te está llevando a perder tiempo.